Estos son 5 barrios de La Habana, Cuba y cómo lucen a día de hoy. Y comenzamos con el Bahía. Déjenme decirles que me llamó la atención venir para crearles contenido para esta zona de la barriada, porque nos encontramos en la Villa Blanca, para mostrarles muchos de los establecimientos que se encuentran instalados en esta parte hoy en día, que si nos ponemos a analizar hace unos cuantos años atrás no existían. Fíjense cómo con el pasar de los años todas esas personas que de una forma u otra quieren salir adelante montan su chiringuito, como dicen en España, para poder sobrevivir. Así damos con puntos reconocidos del Bahía, como es el caso de La Parada, entre otras edificaciones que ahora próximamente les voy a estar mostrando y sé que van a poder identificar muchos de ustedes, como es el caso de esta. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era como una especie de esto de los bares del ayer, que la gente venía aquí a tomarse su cervecita, a comerse sus panes. Así que ustedes me van a ayudar a descifrar el nombre. Creo que se llamaba La Rotonda. Miren, hoy por hoy, de todos esos sitios que en la actualidad se encuentran completamente abandonados. Sí, me parece que se llamaba La Rotonda, pero bueno, como no tengo certeza del dato, dejen allá abajo en la parte de los comentarios que creen al respecto. Y estas pipas no me dejan desarrollarme. Ahora voy a mostrarles, antes de adentrarnos al barrio como tal, otro lugar que sin dudas cuando yo vi en las condiciones que se encontraba dije, esto no me lo creo, la verdad. Bordeando la mismísima rotonda de aquí del Bahía rumbo a otras zonas de esta parte, como es el caso de Alamar, quería mostrarles lo que el cubano conoce como el pío pío o el pollo chiflado. Miren las condiciones en las cuales se encuentra en la actualidad. Hoy sigue siendo una de estas paradas donde recogen a todas las personas que van para los campismos populares. Y sí, definitivamente esto es todo un recuerdo desbloqueado para las personas amantes del pío pío y del pollo chiflado. Déjenme en la parte de los comentarios que creen al respecto. Y respecto a estos establecimientos, tengo que decirles que tengo mis dudas porque no sé si en la actualidad ya dejaron de cumplir su función. Con este son 2 los que he visto en todo este trayecto que en la actualidad se encuentran completamente abandonados. Y si eres de aquellos que no conocen ni remotamente que era un pío pío, les dejé en mis redes sociales un pequeño TikTok, un pequeño reel con más información al respecto. Vamos a adentrarnos por esta parte de acá, que está justamente al lado de esta parada. Miren a la gente aquí tratando de coger algún transporte para moverse, y de eso vamos a estar hablando ahora mismo, porque no saben el clase de trabajo que pasé para llegar al Bahía. Estas mismas motorinas que están viendo ahora en pantalla vienen siendo como el transporte principal actualmente para moverte por todo Alamar, básicamente. Ahora mismo estamos caminando por la calle Segunda. No les puedo explicar lo apoteósico que se ha vuelto todos esos puntos donde se reúnen grupos de cubanos para moverse de un lugar a otro, que ya se han transformado en piqueras. Como en una de estas motorinas querían meter 10, 12 gente. Imagínense 5 o 6 cubanos por cada uno de esos asientos que son súper pequeñitos. Uno va en todo el trayecto súper, pero súper apretado. Bueno, ¿para qué hablar de eso? Porque finalmente llegamos aquí. Miren, los asientos a los cuales me refiero. Así que háganse una idea y comenten en la parte de los comentarios. Atravesando por esta calle Segunda no se ve, pero ahora lo van a ver más adelante, que lo que más hay son edificios. Si me lo permiten, les voy a dar unos cuantos datos interesantes del Bahía. Y es que por los años 1940, la mayor parte del territorio pertenecía a la familia Velasco.
Luego de aprobada la urbanización, comienza la construcción de casas, carreteras y algunas instituciones. En sus inicios, y confírmenme este dato de los conocedores de la zona, era conocido como Bahía Textil o Bahía Comercial. Ya después de 1960 es que adquiere el nombre oficial de reparto Antonio Guiteras. Es por eso que quedó como que en el argot popular cubano el barrio del Bahía. Y como sé que a muchos de ustedes les gusta el tema del kilometraje, de la ubicación, de la localización, de realmente entender en qué parte de La Habana nos encontramos, aquí voy a estar colocando un mapa para que vean en dónde se encuentra situado. Es importante, sé que cuando vean este video van a decir, fuiste al Bahía y no fuiste a tal lugar, súper importante, lo pasaste por alto. Esto es una pequeña selección de 5 barrios que vamos a estar visitando, o sea que como tal no tenemos tiempo para detenernos en uno como tal para abarcarlo todo, para eso hacemos un video independiente. Así que de estos 5 barrios, si quieren conocerlo más a fondo, ustedes lo dejan en la parte de los comentarios y quizás próximamente hagamos un nuevo recorrido abarcando toda la barriada de forma general. Este que ven aquí en el fondo es el que se le conoce como el 12 planta, precisamente por el hecho de, como lo indica su nombre, contar con 12 plantas. Y creo que vienen siendo como los edificios como más elevados o más altos con los que cuenta el barrio. Y por la calle que estamos transitando ahora mismo es la calle Cuarta. Como dato curioso, déjenme decirles que este barrio está cerca de otros que por el momento no voy a mencionarlos porque si siguen y continúan viendo este video vamos a hacer la visita de ellos. Así que estén atentos porque en breve nos estamos moviendo a el próximo barrio. ¡Echa! No se iban a imaginar que el segundo barrio que íbamos a estar visitando en este video nuevamente iba a ser dentro del municipio de Regla. Bueno, aquí dejamos atrás el semáforo de Guanabacoa y aquí está el semáforo de Regla. No podemos estar comparando porque los dos prácticamente vienen siendo lo mismo. Ahora vamos a estar recorriendo un poco lo que se conoce como el complejo de Guaycanamar. Como les dije anteriormente, es como una pequeña selección y me quedé como, o nos quedamos con ese sabor agridulce en la primera parte del recorrido de barrios, precisamente porque incluimos a Regla o al municipio, porque estábamos de pasada y solo volvíamos como que la periferia. Ahora que estamos caminando y recorriendo, sí, vamos a mostrarles cómo se encuentra este complejo en tiempos recientes. Bueno, miren, aquí para el P15 y la A29. Creo que eso se lo expliqué en un contenido hace muchos años con el tema de las denominaciones de los ómnibus y sobre todo los públicos.
que cuando la guagua o ómnibus tiene la denominación A, es de estos transportes que más bien se encuentran dentro del municipio conectando un municipio con otro. Y ya, pues, ya es algo más generalizado porque atraviesa muchos barrios, muchos municipios, llegando de terminal a terminal. Como algo interesante, podría decir yo, creo que tienen que siempre estar pendientes de los contenidos y no perderse ninguno de los videos porque de una forma u otra casi todos guardan relación. Puedo decirles que esta zona de Redla viene siendo como una de las más afectadas, o fue una de las más afectadas, tras el paso del tornado, que precisamente sobre esa temática estuvimos hablando en un video recientemente en el canal. Ahora que veo a esa juventud pasando por el lado mío, no se me puede olvidar que cuando salga este video a la luz, ya prácticamente vamos a estar a días del inicio del curso escolar. Yo subo este contenido un sábado, ya el lunes comienza el curso escolar aquí en Cuba 2025-2026. Así que si les parece bien, les traeré algún video o algo relacionado con la temática. No me fijé bien si ese es el P15, si ese es el P11. Dicen que se va la corriente en la... Aquí tienen el Policlínico Lidia y Clodomira. Y aquí en Redla nos seguimos moviendo con los motorinos. Mira, es lo que más circula por las calles ahora mismo en la mañana. Ahora estamos transitando por el reconocido Puente del Ahorcado aquí en Redla. Y evidentemente al escuchar este término se preguntarán a qué se debe su origen. Y el origen del nombre del puente tiene múltiples y viejas versiones nacidas del imaginario popular del reglano, relacionadas en su mayoría con la acción del ahorcamiento. Entonces, como son muchas las leyendas, las historias que giran en torno al origen del nombre de este puente, los conocedores de Redla, o más bien los reglanos, que comenten todas las versiones habidas y por haber, porque creo que no sería algo correcto dejar una sola y decir con certeza que esa es la que es. Entonces yo los invito a que ustedes comenten todas las que conozcan en la parte de los comentarios. De hecho, estoy mostrándoles aquí los alrededores que rodean a este puente. Y bueno, por lo que tengo entendido, este puente siempre ha sido o siempre se ha utilizado para el tránsito de personal y transportes ligeros, pero ya veo que por aquí pasa cualquier tipo de transporte.
Y para concluir con este mini recorrido por el municipio de Redla, quería terminar o finalizarlo en la parte del cementerio. Para que se ubiquen, dejamos atrás la avenida Rotaria y ahora mismo estamos transitando por la calle 10 de octubre para que entre en el contexto. Como siempre, sé que me piden esos datos para como que ir al mismo tiempo, metafóricamente hablando, caminando junto conmigo. Y aquí es donde vamos con el cementerio de Redla. En paz descansen todos los seres que se encuentran enterrados en esta edificación. Esta es la entrada. Como dato les digo que es una edificación bastante antigua, una de las más antiguas del municipio, ya que se construyó en el año 1900. Ya estamos en el tercer barrio que estaremos documentando en la entrega de hoy y sinceramente tuve que sentarme aquí para coger un 10 porque ya estoy sofocado. De hecho, miren, algo que no van a ver todos los días, una parada vacía, pero tengo que decirles que esta es una de esas paradas fantasmas que casi nunca hay alguien, precisamente por la ubicación en la cual se encuentra. Sin tanta dilatación, sean bienvenidos a el barrio obrero. Vamos a recorrerlo un poco para ver cómo se encuentra a día de hoy. Pudiésemos afirmar que el barrio obrero, por todos estos edificios que están viendo ahora, le sigue los pasos a Bahía, pero en todo caso no es así y se van a dar cuenta mientras nos vayamos adentrando un poco más. Ahora mismo estamos transitando por lo que se conoce aquí como el Parque de la Herradura. Y tengo que pasar por una zona que recuerdo, fíjense que estos videos hay que hacerlos para que los recuerdos no queden así en la memoria o en el olvido. En esta misma parte del Parque de la Herradura se encontraba situado un Ditú de esa franquicia, por eso sí, en este caso tengo que llamarlos franquicias, que a día de hoy poco a poco se están extinguiendo con el pasar del tiempo. Aquí están los baños públicos de la Herradura porque sí, definitivamente este era uno de esos parques que se tomaban para llevar a cabo ciertas y determinadas actividades para el pueblo cubano, en plan montar una tarima, invitar artistas a cantar, poner como puestos para venta de cervezas, poner un bafle gigante con música en vivo toda la noche, entre otras actividades. Entonces miren, pasados ya los edificios, miren ya cómo nos encontramos con más casas que edificios. Y me atrevo a decir que este, en conjunto con otros barrios, que a lo largo de los años, porque ya podemos hablar por un periodo de años, hemos tenido la oportunidad de documentar dentro de San Miguel del Padrón, porque sí, el barrio obrero forma parte de San Miguel del Padrón, ya nos alejamos de parte de Alamar, de Redla, y ahora estamos en San Miguel. Se puede decir que viene siendo como que lo más residencial del municipio en sí. Mira, aquí hay una pequeña plazoleta, que ahí seguro se suben los artistas, se sube la gente de la actividad cultural. Y vamos a mostrarles ahora las casas. Ojo, me gustaría aclarar bien grande con el asterisco que siempre, cada vez que yo menciono o hablo sobre los barrios residenciales, las zonas residenciales, unas más que otras porque no todas son iguales, tengo que decirles que difieren muchísimo a la hora de uno querer, cosa que yo no hago, establecer una comparación con los barrios o las zonas residenciales
de otras partes del mundo. Creo que eso es importante resaltarlo. Aquí tenemos otro microparque que, como dato curioso personal, este era uno de los pocos sitios donde yo, cuando solo existía en Cuba hace unos años atrás internet por mediación del sistema de Wi-Fi, yo venía desde mi casa hasta aquí a conectarme. Y creo que para ese entonces yo todavía ni creaba contenido, porque sí me tomó como que esa etapa de tener que subir los videos por Wi-Fi. Sí, soy de esa vieja escuela. Y antes de esa temporada venía aquí a ver videos en YouTube, a descargar cosas, a utilizar el Facebook. Era la red social que más se consumía en aquel entonces, pero los tiempos han cambiado. Ya al existir el internet por datos móviles, todos estos parques con Wi-Fi se pueden dar cuenta que están completamente desolados y muchos de ellos a día de hoy ya no cuentan con el router para llevar a cabo la conexión por ese sistema. Como ven, en estas calles ya sí me encuentro yo completamente solo y solamente vas a escuchar a la gente dentro de sus casas trabajando. Pero la calle o este barrio de forma general es uno de esos tantos que en la actualidad se encuentra completamente desolado, no hay un alma en la calle, hay tremenda soledad. Y bueno, ahora les voy a compartir unas cuantas imágenes más para reafirmar todo lo que hemos mencionado hasta ahora relacionado con el barrio obrero. Hablemos de las funciones que están cumpliendo en tiempos recientes muchas edificaciones, como es el caso de bodegas. En todos mis recorridos he tenido la oportunidad de presenciar cómo esta misma que les acabo de mostrar ya dejan de funcionar como lo que eran bodegas, y muchas de ellas el local es utilizado para que cubanos vivan allí. Alguien con poder adquisitivo renta el local o compra el local y ahí establece una MIPYME. He visto bodegas que han como que adaptado una pequeña parte de la misma y la han convertido en una pequeña empresa, ya sea mayorista o minorista, entre otras características que es como un dato así que no he tenido la oportunidad de hablarles un poco de ellos a modo de actualidad cubana. Y bien, después de caminar unos cuantos metros nos encontramos con otro parque importante de aquí, del barrio obrero, que es Leonor Pérez. Y seguimos avanzando, ya vamos a tropezarnos con lo que es como tal la Virgen del Camino. Así que ya creo que es momento de hacer una pequeña transición por la magia de la edición y movernos al siguiente barrio. Llegamos a Luyanó. Estamos dejando ahora mismo la calle del mismo nombre para insertarnos en la calle Fábrica. Yo creo que una de las más importantes del barrio, porque precisamente, como pueden estar viendo ahora en pantalla, es por aquí por donde atraviesan muchos medios de transporte para moverse para otros municipios, dígase San Miguel del Padrón, entre otros.
Entonces vamos a recorrerla. Importante, este barrio más que nada lo estoy documentando, recorriendo ahora mismo como parte de una petición de muchos de ustedes que me han pedido: pasa por el barrio de Luyanó, documentalo, muéstranos cómo se encuentra en la actualidad y enos aquí. Aprovecho para mostrarles uno de los transportes públicos recientes, estas nuevas guaguitas que cumplen prácticamente la misma función que las gacelas, pero bueno, tienen como que otra modalidad. Y su precio es de 20 pesos cubanos, a diferencia de las gacelas, que yo creo que el tramo más extenso te costaba alrededor de 15 pesos cubanos. Ahora estamos aquí en la intersección con la calle Herrera y damos con este parque, que es uno de los más visitados por la gente de Luyanó para esta zona de la ciudad. Ahí están los niños y los adolescentes disfrutando de sus últimos días de vacaciones respecto a la fecha de la cual les hablé anteriormente en el material. Miren cómo aquí hay medios de transporte dedicados a la autoescuela para enseñar a manejar, a conducir. Anthony. Porque me imagino que uno de esos locales esté como que la ubicación de aquí de Luyanó dedicada al tema de gestionar tu licencia de conducción, ya sea de moto o de carro. Entonces se podrán imaginar que eso en la actualidad se ha vuelto todo un negocio, porque evidentemente al ser una persona que no tiene una familia, un padre, una madre, un tío, un abuelo que tenga un medio de transporte para decir: siéntate, te voy a enseñar a manejar, hay que acudir a esta gente que creo que te cobran 2.000 pesos a la hora, algo así, por tal de darte las clases necesarias y pertinentes, sobre todo por la parte práctica, porque ya el teórico tienes que tú estudiar el tema de las señales y demás para presentarte a la prueba y poder aprobar el test. Y ahora estamos caminando por Santa Felicia. Y aquí tenemos la intersección con Luco, calle que en algún momento sí tuvimos la oportunidad, hace cuestión de pocos meses, de documentar cuando andábamos caminando por acá, por el municipio de 10 de octubre. Porque sí, ya estamos en otro municipio, 10 de octubre. Y casualmente, el último barrio que vamos a estar documentando en el día de hoy forma parte de estas limitaciones. Oigan, y a modo de actualidad, porque como tal no quisimos abarcar la calzada de Luyanó porque ya tenemos todo un recorrido por allá, así que búsquenlo. Me gustaría comentarles, para la gente que nació, se crió aquí, conoce de Luyanó, me ve la sorpresa porque el transporte que tomé en la Virgen del Camino me dejó justamente ahí, que la escuela primaria Eliseo Camacho ya no es una primaria. Ahora mismo es hogar de unos cuantos cubanos, y eso verdaderamente me tomó por sorpresa. Desconozco ahora cuál viene siendo la primaria actual donde radican los niños aquí de Luyanó. Así que pongan en la parte de los comentarios si tienen algún conocimiento. Y respecto a esa temática en específico, estuvimos creando todo un video también, que sé que muchos de ustedes todavía no han tenido la oportunidad de verlo. Así que si no se me olvida, voy a tratar de enlazarlo aquí en una tarjeta de información para que después lo vean.
Y bueno, para que vean que no soy tan malo, vamos a estar documentando un pequeño pedacito de la calzada de Luyanó, porque creo que indiscutiblemente no pudiésemos hablar de Luyanó en sí, sino mostrarles o comentarles un poco de su calzada. Y desde aquí, desde este pequeño tramo, ya accedemos a una zona bien conocida, no solo por la gente que sabe de Luyanó, sino por la gente que conoce de 10 de octubre en general, que es Toyo. Y tenemos que llegar a este punto para movernos hacia el próximo barrio. Ven como aquí hay más movimiento por el tema de los negocios. Este edificio donde uno ven acá, me parece, si no me falla, creo que es un cine, o era un cine. Y así es como llegamos a esta parte concurrida, terminando la calzada de Luyanó y llegando a la calzada de 10 de octubre. Y seguimos con las motorinas. Hoy ese es el medio de transporte de todos los tramos que hemos visitado o hemos recorrido en el día de hoy. Increíble pero cierto. Ya no se usan los almendrones, ahora son las motorinas. Desde la mismísima calzada de 10 de octubre nos insertamos, como ven, en la calle Santos Suárez para recorrer juntos en los minutos finales de este video el barrio del mismo nombre. También, como parte de una de las peticiones y sugerencias que ustedes me han dejado en los comentarios, una seguidora me dejó una dirección para visitar aquí en el barrio de Santos Suárez y le tengo que pedir una disculpa porque son tantos los comentarios que me dejan diarios. Me pasé varios minutos en búsqueda de ese comentario para anotar la dirección para cuando estuviese aquí visitarla y no la encontré. Por eso, seguidora, si ves este video, al menos estamos pasando por tu barrio y me gustaría que dejaras la dirección en un comentario de este video para próximamente, cuando vuelva a hacer como una actualización de Santos Suárez, pasar por esa dirección en específico. Y leyendo los comentarios mientras recorremos esta calle de Santos Suárez, me tropecé con uno que es algo más bien relacionado con el canal, con ustedes, que son los que visualizan semana tras semana el contenido de este proyecto, y me gustaría hablar un poco sobre ello. Ese comentario básicamente se basaba en que los videos se han vuelto monótonos, se han vuelto aburridos, que es camina para aquí, camina para allá. Y me he dado cuenta que ustedes notan en mí un potencial como para ir más allá. Bueno, les doy la misma respuesta que le di a ese seguidor, que de antemano aprovecho para darles gracias por siempre ser sincero y honesto. ¿Qué puedo decirles al respecto? Nada, que es algo relativo a la hora de crear contenido, a la hora de pensar todas las semanas que vas a crear, qué vas a hacer, para dónde te vas a mover. Y se lo puse en la respuesta al comentario a ese seguidor.
hay ideas magníficas que hoy por hoy están anotadas en mi teléfono, que no las he podido llevar a cabo por el simple hecho de cómo fluyen las cosas aquí en Cuba, me la ponen bien, pero bien difícil a la hora de generar cualquier contenido, básicamente. Entonces, se podrán imaginar que el tema de los recorridos lo sigo haciendo a día de hoy, porque hoy por hoy, gracias a ese contenido y gracias a ustedes, es que este proyecto ha generado un alcance inmenso. ¿Qué pasa? Que yo, a la hora de crear, soy un poco no, demasiado versátil. Y entonces siempre voy a estar variando el contenido. Miren, vamos a hacer una pausa con la muela para mostrarles aquí la Gran Vía. Ante esos comentarios, lo único que les puedo decir es que siempre, a pesar de que el video no sea tan entretenido, traten de disfrutar de la experiencia en esos mismos recorridos, imaginar que están caminando junto a mí y somos dos amigos de la vida, hablando de cómo está el barrio, cómo está la cosa en Cuba. Y cada vez que tenga la oportunidad siempre voy a estar marcando la diferencia y haciendo algo diferente. Por eso siempre ustedes me ven que estoy de aquí para allá para acá, moviéndome para otra provincia, yendo a Puncayo, visitando lugares que nunca como cubano he tenido la posibilidad de visitar, y eso, vaya, siempre que tenga la posibilidad lo voy a hacer, porque son muchos factores para poder, como creador de contenido, salir de la monotonía y dejar de hacer más de lo mismo, sinceramente se los digo. Bueno, ahora situándonos como tal en el barrio, este barrio es bien reconocido. Como dato curioso, bueno, me parece que ahora mismo acabamos de pasar por una de las casas donde se dice que todavía queda el linaje familiar de la talentosísima Celia Cruz, y estamos cerca de un solar bien reconocido que hace alusión a su historia, que es el solar de las Margaritas, que en otras ocasiones también hemos tenido la oportunidad de documentar. Entonces, como para no repetir los mismos sitios, optamos por recorrer esta calle de Santos Suárez. Este barrio también forma parte del municipio de 10 de octubre, y para aquellas personas que tengan conocimiento o estén conociendo parte de esta zona de la ciudad por primera vez, les cuento que esta fue una de las tantas zonas que no son precisamente la zona vedada de la ciudad, que en el ayer era donde vivían personas pudientes, personas adineradas, y es por eso que hoy por hoy se mantiene este tipo de arquitectura en el municipio de 10 de octubre. ¡El Baracoa! Vendiendo pete de Baracoa, ¿desde cuándo no escuchaba eso? Por tu madre. Quizás no lo hayan visualizado bien porque en el video se ve a lo lejos, pero un edificio que queríamos visitar sin dudas en la calle Santos Suárez es la iglesia La Milagrosa, que quizás ya a esta hora está cerrada o lleva tiempo seguro sin abrir, quién sabe.
Aquí está. Miren qué belleza de edificación. Vamos a preguntar aquí el horario, si está abierta. Miren un cartel aquí dedicado a los alcohólicos anónimos. Buenas tardes, hace una pregunta. ¿La iglesia como tal no abre? Eso es para los bautizos y eso, ¿no? Sí, pero único ahí, está ahí. Ah, no, porque lo que quiero es ver si esta parte aquí abre. No. Ya está bien, gracias. Bueno, lo que les puedo decir es que a la derecha de la iglesia hay como tipo una oficina que la señora no me supo responder. Voy a dejarme por aquí ya, que me imagino que sea por el tema de coordinar las misas, más bien de coordinar el tema de los bautizos, los niños que se quieren bautizar y demás, que en varias partes de la ciudad relacionado con el tema católico y demás, hay como muchos de estos locales que se dedican a tramitar previamente todos estos acontecimientos. Y como aquí en La Habana todo se conecta, ¿quién les iba a decir que íbamos a terminar todos estos recorridos en el mismísimo malecón sin agua? Ya desfallecido después de haber visitado 5 barrios un poco distantes uno del otro. Vamos a estar culminando este gran recorrido que hemos hecho en el día de hoy. Sin antes darle las gracias por ver el video hasta el final. Sin antes decirles respecto a la última temática que estuvimos debatiendo, que este canal, este proyecto que ya lleva 6 años de vida, es sumamente variado. Abarca todo lo que tiene que ver con el nicho Cuba. Y si te aburren los recorridos, te aburren las caminatas de aquí para allá y de allá para acá, solo puedo decirte que te invito a que sigas mirando todos los videos y todos los contenidos que hay subidos a este canal, porque siempre vas a encontrar algo diferente, siempre vas a encontrar algo que marca la diferencia, que no sea más de lo mismo, que no sea caminando por las calles o así está Cuba hoy. Y créanme que yo como creador, retroalimentándome con todos los consejos y todos los comentarios que ustedes me dan semana tras semana, es más que suficiente para que cada día que pase siempre vaya tras el aquello de mejorar, porque yo verdaderamente me debo a ustedes y nada más que a ustedes. Los quiero un montón, compartan el video, suscríbanse a esta genial familia y nos vemos próximamente con mucho más contenido. Yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.